Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un pequeño pero grande producto muy interesante, ya que, bueno, aunque no parezca, la calidad que ofrece prácticamente no le pide nada a un estudio casero, ¿ok? Realmente es una muy buena opción si tienes una banda de música, si eres músico, si eres una persona que hace podcast, entrevista o cubre eventos, lo que sea. Esta es una opción muy suave ya que ofrece excelente calidad de sonido. Bien, pues estamos hablando precisamente de una grabadora de audio portátil, la cual es fabricada por la marca Zoom, modelo H2. Y les decía que está muy interesante, es pequeña, pero viene cargada con muchas funciones. Y para aquellos que, bueno, están empezando su estudio casero o tienen algún especie de estudio ya establecido, pues bueno, esto es una opción buena para hacer demos, para hacer, como les mencionaba, podcast, etcétera. Muchísimas cosas se pueden hacer y la verdad lo que me encanta de este equipo sin duda alguna es la calidad de los micrófonos que posee. ¿Ok? Tiene lo que es micrófono frontal, micrófono trasero y una opción para poder hacer grabaciones con sonido envolvente usando 2 y 4 canales. Ok, entonces la verdad está muy suave este equipo. En este video ustedes van a ver exactamente cómo funciona y qué calidad es la que entrega. Ok, bueno, vamos a echarle un vistazo aquí a la caja. Tiene su caja original, así es como lo ven. Vamos a hacerle aquí acercamiento. Vamos a hacerlo un poquito más para arriba para que esté mejor. Ok, aquí como les decía es H2, fabricado por Zoom, Handy Recorder. Y como podemos ver aquí en la ilustración, realmente es un equipo que se puede utilizar para varios fines, sobre todo los fines musicales, ya sea como artista solista que quieres grabar algún demo con muy buena calidad. Y ya cuando digo calidad, estamos hablando de puedes salvar tus grabaciones directamente en formato MP3 con una solución, una calidad de 320 kbps, o bien los puedes grabar en archivos WAV con diferentes calidades también de audio. ¿Ok? Entonces puede ser para grabaciones de solista, conferencias, podcast, conciertos masivos, con fines educativos, orquesta, entrevistas, sesiones de piano acústicas, o simplemente que quieres grabar un demo para tu banda con una excelente calidad de audio. Este sin duda es una excelente opción. ¿Ok? Vemos aquí que nos indica que viene incluida una tarjeta SD con capacidad de 1 GB, lo cual es cierto. Viene incluida una tarjeta tipo SD, ya previamente ya viene cargada. Ok, y bueno, vamos a ver aquí al interior. Les voy a mostrar así brevemente qué onda con ello. Tiene conexión para USB y también es compatible con tarjetas SD High Capacity, lo cual significa que puedes usar al menos tarjetas de 8 o 16 GB. No estoy seguro si la de 32 GB vaya a ser aceptada, ya que este es un producto año 2007, más sin embargo está funcionando súper bien. ¿Ok? De este otro lado vamos a ver que tiene 4 micrófonos incorporados. Así se vería destapado el equipo. Vemos lado derecho, izquierdo. Ok, rango de captación, lo que es al frente 90 grados, 120 grados en la parte posterior. Y aquí vemos un esquema, cómo es que está representada la captación del micrófono frontal. Ok, y aquí vemos una persona como que está hablando, y con el micrófono frontal pues será más que suficiente para este tipo de casos.
Vemos un segundo escenario con el micrófono en la parte posterior activado y obteniendo un rango de captación de 120 grados. Son como aquí 3 monitos, suponiendo que estuvieran cantando, dando un discurso, lo que sea, y ahí está el caso. Una tercera opción sería sonido envolvente 360 grados, y aquí vemos representada una banda, al menos una guitarra con su amplificador, el bajo con su amplificador, ubicados en la parte posterior o usando el micrófono trasero, y en la parte de enfrente la batería. Ahí vemos los tambores. Entonces todo en conjunto ya se hace un sonido envolvente, teniendo todos los elementos antes mencionados. ¿Okay? Las calidades, como les mencioné, de archivo, tanto en MP3 como en Wave, ahí menciona los distintos rangos, y también dependiendo la capacidad de la memoria. También cuando usas el archivo, bueno, cuando usas el modo 4 canales, el cual por lo visto solamente va a ser disponible para archivos Wave, ok, mientras que en este modo estéreo, usando cualquiera de los que ya mencioné, 2 canales, tanto de enfrente como de atrás. Aunque si quieres usar los 4 canales, ¿dónde estoy? Acá está. Si quieres usar los 4 canales, solamente va a ser disponible en el archivo Wave. Pero realmente este equipo viene cargado de muchísimas opciones. Está muy suave, la verdad. Allá al fondo vemos que viene una esponjita. Esta esponjita para cubrir el micrófono y evitar los golpes de viento. También viene con un manguito, el cual va a ser posible encajarlo en un pedestal. Servirá como para usarse en tipo estudio, ahí bien suave. Su cable USB, ok, que es mini USB, incluido también. Su adaptador de corriente que vemos allá en el fondo, en el conector múltiple, 100% original el adaptador de corriente. Y su trípode, pequeño trípode que es como una estrellita de 3 puntas, ahí bien suave, también va incluido, ok. El resto de los cables que vemos, tanto este como el rojo, esos son de 3.5 milímetros. Esos no van incluidos, son solamente para propósito de demostración aquí en el video. Y les voy a mencionar que el cable rojo va a ir conectado a la tablet, ya que vamos a hacer una prueba de grabación, y este cable va insertado en lo que es el puerto de micrófono, ok, micrófono. Tiene un segundo puerto que es line in, que es de 3.5 milímetros también. Entonces en cualquiera de los dos se puede hacer grabación, aunque aquí en la caja, déjenme otra vez mostrarles aquí la caja. Ok, a ver, está. Aunque aquí en la caja, mira, por ejemplo, vamos a ver aquí, nos indica line level in. Entonces este es más indicado como para captar música desde discos compacto. Por ejemplo, si tenemos un disco de, no sé, X artista, y quieres capturar esas ciertas canciones, vas a conectar tu CD player o tu, bueno, no importa si sea portátil, fijo, lo que sea, incluso me parece que hasta otros equipos también, y es el puerto más indicado para ello. El USB para el computador, y en este caso lo que es external mic in sería para conectar micrófonos externos. Igual puedes grabar desde un equipo que no necesariamente sea de CD, siempre y cuando se regule la entrada de audio, ok. Salida de audífonos, o también puede ir a monitores o sistema de bocinas externo también. Y la entrada para el adaptador de corriente directa ya está conectado. El botón este larguito es para subir, bajar el volumen, y su botón, pequeño botón que es encendido, apagado, ok. También de este otro bando cuenta con un botón de
selección de sensibilidad, qué tan sensible queremos que sea el micrófono, ok, bajo, mediano, alto, ok. Bien, entonces eso es básicamente así a grandes rasgos cómo está diseñado el equipo y sus conexiones, cómo están distribuidas, etcétera, ok. Entonces el rojo dijimos que proviene de la tableta y este cable va a ir destinado o conectado al amplificador, ok. Ya lo tenemos ya listo también. Vamos a prender esto, ya está. Ahí está el video listo para comenzar. Vamos a hacer rápido aquí una explicación de las teclas, ok, para estar en la misma sintonía. Mira, las teclas, por ejemplo, vemos aquí el botón central para hacer la grabación, y también una vez que entres al menú va a servir para confirmar, ejecutar dicha acción. Estos son botones de navegación tanto de los archivos como para navegar dentro del menú. Play y pausa, que será para detener la grabación o detener la reproducción, etcétera, ok. El botón de menú dentro del mismo menú va a ser para regresarte, ok, a la opción anterior. Y bueno, estas flechitas que están fuera de la cruz van a ser para seleccionar precisamente el micrófono que vamos a utilizar, ya sea el micrófono frontal, el trasero. Y por ejemplo, mira, voy a desconectar la línea de entrada del micrófono, y por ejemplo en este caso ahí se acaba de encender la LED, que significa que el micrófono frontal está activo, y aquí vemos front 90 grados activado, ok, ahí está activado, todo bien. Y si yo quiero usar el micrófono posterior, bueno, aquí ya se cambió, no importa cuál presiones, mira, ahí está, ahora sí, rear 120 grados, ahí está activado. Si yo quiero usar otra vez el de enfrente, ahí me aparece 90 grados front. Ahora vamos a usar el surround, pero solamente 2 canales, tanto de enfrente como atrás, solamente 2 canales. Otra vez presionamos y ahora vamos a tener surround de 4 canales. Ya es un sonido ya completo, envolvente. Y vamos a ver precisamente que en el gráfico aquí nos aparece front, izquierda, derecha, rear, izquierda, derecha, ok. Entonces aquí el icono también cambia, y solamente vas a poder grabar en Wave, ok. No puedes grabar sonido envolvente en archivo MP3, no te lo permite, tendrías que hacer la conversión. Entonces bueno, ok, aparece ahorita que no hay ningún archivo grabado, lo cual es cierto porque la tarjeta fue formateada. Vamos a cambiar aquí a surround 2 canales, ok, y ahora ya desaparece ese puntito como con las ondas, ok. Lo vamos a dejar aquí a donde estaba primero, front de 90 grados, rango de captación, ok. Entonces por ejemplo ahorita se prende el LED en la parte del micrófono frontal, mientras que si yo activo el de atrás se apaga el LED, pero se mantiene encendido el de la parte posterior, ok. Es micrófono activado, ok. Este es un compartimiento de las pilas, el cual pues va a funcionar, bueno ahorita no lo puedo abrir porque tiene el trípode, pero puede funcionar con pilas alcalinas y recargables, ok. Entonces de aquí vamos a dejarlo como estaba en frontal, aunque ahorita para grabar por línea de entrada, bueno, yo lo voy a conectar exactamente a donde está micrófono externo, no hay problema, ok, aunque lo ideal sería grabarlo por line in, ok. Vamos a ponerlo así, y lo que vamos a hacer es grabar parte de un video que está aquí, una canción en la tableta. Entonces ahorita en unos momentos vamos a hacer esa grabación. Antes de hacer esa grabación yo voy a hacer un ajuste,
y el ajuste va a consistir en que voy a dejar el auto rec, que significa que cuando el equipo detecte que hay señal, ya sea por la línea de entrada, por micrófono o por dispositivo externo, o bien que detecte sonido a través del micrófono o los micrófonos, es entonces cuando va a empezar a grabar por sí sola. ¿Ok? También puedes desactivar esa opción y hacer las grabaciones de forma manual sin problema. ¿Ok? Vamos a entrar aquí al menú. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, en Rec Mode vamos a dar Enter. Y por ejemplo, aquí vamos a ver todas las calidades que hay de grabación en formato WAV. Ahí vemos todas las calidades. Y ahora pasamos al MP3. Y la máxima es de 320 kilobits por segundo. Ok. Lo dejamos como está en formato WAV. Regresamos con botón menú. Seguimos avanzando en el menú. Este sistema es... perdón. Este sistema, o las siglas AGC diagonal comp, va a servir para que grabe tomando en cuenta ciertas condiciones ya previamente fijadas, ok, prefijadas. Vamos a entrar aquí donde dice AGC1 general, para condiciones generales, o bien para cuestiones de solamente diálogo, discurso. Otra ajuste que tienen también, este otro para tambores, para limitado para en general, concierto, estudio, etcétera. Ok, ya depende de cada quien. Lo vamos a dejar ahí en apagado. Regresamos. El archivo, aquí por ejemplo, ya una vez que grabemos archivo, vamos a poderlo editar, cambiar de nombre, dividir, eliminar, incluso hasta codificarlo a mp3, etcétera. Ok, vamos a ir acá donde dice folder. De hecho hay varias carpetas en las cuales puedes grabar. Mira, aquí hay varias carpetas, llega hasta el carpeta 10. Ok, el monitor está apagado, es decir, cuando uno esté grabando, etcétera, puedes dejar activo ahí un monitor para estarte escuchando, etcétera. Ok, vamos a ir ahí, plugin power. Ok, esto no estoy seguro exactamente con qué intención es. Pre-rec. Ok, todas las personas que están en cuestiones de producción de audio ya van a saber mejor qué onda con esto. Ahí está la función de auto-rec, que era la que yo les estaba diciendo. En este caso está activa, pero también le puedes ajustar a que empiece a cierto nivel de decibeles y también que se autodetenga a cierto nivel o cantidad de decibeles. El auto stop, así como auto inicia, también puedes dejarlo a que se autodetenga a cierta cantidad de segundos. Por ejemplo, yo lo puse que se autodetenga en cuanto pues detecta, bueno, en cuanto ya no hay pues grabación, a los 0 segundos, es decir, ya cuando no hay nada de audio. Ok, es decir, se autodetiene pero no deja espacio. Aquí dejaría un espacio de 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, hasta 5 segundos como máximo. O bien la puedes dejar que no se autodetenga, es decir, tú solo vas a pausar o a detener la grabación. En este caso lo vamos a dejar que queden 0 segundos, es decir, sin espacio. Ok, volvemos otra vez. Monomix. Ok, esto es para la posición de los canales. Les digo, todos los que están bien metidos en cuestión de edición, producción de audio van a saber mejor esto. Cuenta con metrónomo también. Si quieres que haga un clic, a qué velocidad, el tipo de sonido, el patrón del metrónomo, etcétera, etcétera, varias cosas.
un afinador también para guitarra, bajo, etcétera. Ok, varias cuestiones. Esta función, por ejemplo, cuando tú le des playback, así como está ahorita, play mode, dice play all, quiere decir que todos los archivos que hayas grabado al momento de darle play va a empezar a reproducir uno a uno. Termina de reproducir uno, sigue con el próximo y así sucesivamente va a ir tocando en el orden desde desde el último hasta el primero que grabaste, porque el más reciente hasta el más antiguo. Entonces aquí le vamos a cambiar y le vamos a poner que solamente toque un archivo. Ok, vamos a cambiar aquí AB repeat. La luz, por ejemplo, tú puedes configurar, yo le he puesto a que esté encendida en todo momento, pero tú le puedes poner que dure cierta cantidad de segundos, 15, 30 segundos, ok, o simplemente que se apague la luz. Vamos a dejarlo sin efecto, que se quede encendida en todo momento. Sigamos, contraste, aquí le puedes mejorar el contraste. De hecho, sí sería bueno, a ver. Bueno, aquí se vuelve como más oscura la pantalla y aquí más despintado, ok. Vamos a dejarlo así al máximo, no, 5 estaba bien, ok. El tipo de batería que vas a utilizar, en este caso trabaja con 2 pilas. Tú puedes seleccionar, indicarle que vas a usar alcalinas o recargables elementos níquel hidruro metálico. En este caso así lo vamos a dejar. Estamos usando el adaptador de corriente directa y seguimos. Ahora ya entramos al apartado de SD card, damos enter para ver qué onda. Nos ofrece dos opciones, lo que es el tiempo remanente o espacio remanente, bueno, los dos, expresado en bytes sería 956 megabytes, ya que estamos usando una tarjeta de 1 giga. Vemos la gráfica desde 0 a 100 y tenemos disponible en términos de tiempo 1 hora 34 minutos 48 segundos. Vamos a darle exit en menú y ahora entramos al menú de formato. Nos pregunta si queremos formatearla, vamos a decir que no, con menú, otra vez menú para retroceder y vamos al siguiente, que es USB. Aquí te va a preguntar unas cuestiones técnicas, si es para guardar, si es para transferir el audio, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a salirnos de ahí, establecer hora y fecha. El año por default es 2007, es la fecha en el cual fue lanzado este equipo. Salimos y volvemos otra vez hacia el inicio. Este low cut, este me parece que va a ser un filtro precisamente para lo que es el usar aquella esponja y que no golpee el viento así tan fuerte y se capten esos golpes, ráfagas de viento, ok. Entonces, bueno, eso sería así a grandes rasgos el menú. Entonces quedamos en que vamos a grabar por el micro, bueno, en este caso vamos a grabar por línea de entrada, pero nuestro archivo va a ser en formato wave, ok. Entonces, de hecho ya tenemos un archivo aquí, a ver, vamos a ver si efectivamente se había grabado accidentalmente algo. Aprovechando que ya está este archivo, vamos a entrar aquí otra vez a menú y vamos a ir donde dice file, enter con rec. De hecho tenemos dos archivos, ahí están en WAV, ahí están. Entonces vamos a seleccionar un archivo, le vamos a dar, miren, estas son las opciones que da. Pensé que la había formateado, pero realmente parece que no la formateé. Ok, aquí te puede dar información del archivo, renombrarlo, codificarlo a MP3, normalizar su audio, desde luego, dividirlo, marcarlo, borrarlo, listo, ok. Y aquí seleccionar. Bueno, vamos a darle en este caso que es borrar.
Ok. Vamos a darle enter. Te pregunta que si está seguro, le digo que sí. Completo, ya está. Ya no están los dos archivos, solamente queda uno. Ok, entonces también vamos a dar enter y también lo voy a borrar. Al final de este video voy a hacer un formato para borrar todos los archivos de golpe. Card write error. Ok. A ver, vamos a salir otra vez de esto. Otra vez hacia atrás. Aquí donde dice SD card. Formato. Vamos a decirle que sí. Completo. Ahora sí. Ahí dice que no hay ninguna información. Damos play. Y no va a hacer nada efectivamente porque pues no hay información. Ok, aquí al frente donde dice play rec, aquí abajito entre surround y play rec vemos este pequeño óvalo, es una ventanita. Ahí se va a pintar una LED dependiendo la función que nosotros estemos realizando. En este caso, mira, en este caso ya se apagó la luz. Creo que voy a tenerla otra vez que dejarla activa. A ver, parece que cuando uno le da formato, sí, mira, se reseteó el ajuste porque yo la había dejado encendida. Vamos a dejarla encendida. Regreso. Otra vez voy a entrar aquí a menú. Voy a ver si el autorec se quedó activado. Ahí ya me lo pasé. Autorec. Sí, también por lo visto, cuando uno le da formato, también se restauran los ajustes que uno hizo. Auto stop. 0 segundos. Ok, ahí quedó bien. Todo lo vamos a hacer en formato wave. No hay información, todo perfecto. Ok. Ok, entonces, a ver, les estaba diciendo de la LED aquí. Aquí se va a pintar una LED. Por ejemplo, cuando estemos grabando se va a pintar en rojo. Cuando estemos escuchando, reproduciendo algún archivo, se va a pintar en verde, así como dice aquí la leyenda de play, dependiendo del caso. Ok. Y acá abajo está el puerto de acceso a la tarjeta de memoria. Ok. Al final vamos a mostrar ahí un pequeño detallito con esa tapita. Digo, se le quebró una pestañita, pero no hay problema. Aún así está todo bien. Ok, entonces vamos a hacer la primera grabación desde dispositivo externo, ya considerando todo lo anterior que dijimos, lo estético, las funciones del menú, las teclas, las entradas, controles, etcétera. Vamos a ir entonces con la reproducción de un video y parte de ese video lo vamos a captar aquí precisamente en la grabadora de audio. Ok, entonces vamos a ver, vamos a dejar este teléfono acá abajo. Ok, listo. La función de automático ya está. Vamos a darle, antes de darle rec, voy a prender aquí el amplificador. Listo. Ok, voy a bajarle un poquito el volumen. Ok, como está en función de automático, es decir que autograve una vez que le llegue la señal, solamente vamos a presionar una sola vez el rec. Ahí está, dice waiting for signal, y en la parte superior vamos a ver que aparece auto y la carpeta número 1 esperando por señal, el canal izquierdo derecho. Mira, ahorita no va a hacer ninguna diferencia porque como estamos conectados a línea de entrada de micrófono, queda sin efecto el micrófono local y capta lo que viene del exterior a través del cable. Ok, entonces ya está listo para empezar a grabar. Vamos a dejarla aquí y ahora sí vamos a reproducir. En cuanto yo le dé playback, va a empezar a grabar.
ahí ya solita ya dejó de grabar, ya no está haciendo nada, desapareció el LED y tenemos nuestro primer archivo WAV que empieza con el nombre ste-000.wav. ok, entonces ya tenemos nuestro primer archivo grabado desde dispositivo externo a través de la línea de entrada de micrófono. Vamos a ver qué tal se grabó. Play. Ahí está. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair, no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only know you and always making it afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm so ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Ok, ahí está. Ya vimos que pudo grabar un archivo en formato WAV, ok, sin problema. Ahora vamos a cambiar la calidad, o bueno, el tipo de archivo, ahora que nos lo grabe en lo que es MP3, en su máxima calidad, MP3, 320 kbps. Y ahí aparece, bueno, ahorita va a aparecer, este es el primer archivo. Parece que, a ver si lo hice bien. Estar seguro no va a andar. Ahí está, MP3 320, todo bien. Vamos a hacer una segunda grabación igual, pero ahora en MP3, ok. Voy a adelantar parte de la canción, que no haya aquí duda. Entonces doy una pulsación en REC, va a parpadear y en cuanto detecte señal de audio, como está en autorec, autograbación, va a comenzar a grabar. Vamos. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. Ooh, no. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you when I'm wasted, making it afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm so ashamed that I let you pull me close just to let you go. Ok, ahí está grabando, digo, está salvando el archivo, listo. Ok, ahora ya tenemos un archivo MP3. Si le damos hacia adelante, vemos el mismo nombre pero con la extensión .wav y ahora MP3. Vamos a darle play al archivo MP3. Mira, hacia adelante es WAV, hacia atrás el más nuevo que es MP3. Vamos a escuchar en MP3. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. Ooh, no. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you when I'm wasted, making it afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm so ashamed that I let you pull me close just to let you go. I only want you when I'm wasted. Ok, ahí está. Ok, ahí está tocando el segundo archivo en WAV, debido a que aquí en el menú, esto es algo que se me olvidó mencionar, si te vas a donde es Play Mode, ahí está, Play Mode, ya lo pasé. Play Mode, como hicimos formato, reseteó o reinició los ajustes. Entonces Play One significa que solamente va a tocar un archivo, y ahorita, como estaba hace unos momentos, Play All significa que va a tocar todos los archivos, absolutamente todos los que hayas grabado. Por eso ahorita se fue con el segundo archivo, que es en formato WAV. ok,
Entonces, ok, vamos a apagar nuestro amplificador. Desconectaremos aquí la línea de entrada que proviene de la tableta. Y ahora va a ser turno de hacer una grabación desde el micrófono local. Ya está activo, frontal 90 grados. Me parece que hay que checar si lo quieres grabar en Wave o en MP3. Vamos a ver, sigue estando en MP3. El único modo en el cual no va a grabar en MP3 es cuando activas todos los micrófonos, es decir, activas el sonido envolvente. Ahí va a ser solamente archivo tipo Wave, ¿ok? Bien, entonces vamos a salir de todo esto. Y bueno, me parece que ahorita, como estamos en sensibilidad lo más alta, lo que voy a hacer, voy a desactivar la función de grabación automática y la voy a hacer manual, ya que como tengo el abanico encendido es muy sensible, entonces va a captar el ruido del abanico y no quiero estar batallando. Entonces lo voy a dejar sin efecto. Vamos a quitarlo. Y el autostop, bueno, sí lo vamos a dejar activo el autostop, a ver qué onda. No, mejor lo vamos a quitar también, todo que sea 100% manual. Off. Ahí está. El inicio. Todo está apagado en AutoRec. Vamos a tener que hacer grabación manual. Ok. El primer archivo es el MP3. A ver, no me sale aquí el... Ah, ahí estaba. Ok, ahí está el MP3. Listo. Ok. Vamos a ubicarlo otra vez. Ok. Entonces, por el micrófono delantero, a una distancia aproximada de 40-45 centímetros. Obviamente, si hablamos más de cerca, va a ser mejor la calidad. Ok, manualmente, vámonos. Ahí, por ejemplo, está en modo de espera otra vez. Y le voy a tener que dar otra vez rec. Listo, ok. Grabación de prueba 32321. Estamos grabando con micrófono delantero a una distancia aproximada de 45 centímetros. Grabación micrófono frontal en equipo Zoom modelo H2. Es la primera prueba usando canal frontal. Finalizando ahora. Por favor, esperen. Vamos a conectar ahora sí nuestro amplificador y veamos a ver qué tal se escucha esta grabación. Listo, ok. Grabación de prueba 32321. Estamos grabando con micrófono delantero a una distancia aproximada de 45 centímetros. Grabación micrófono frontal en equipo Zoom modelo H2. Es la primera prueba usando canal frontal. Finalizando ahora. Ok, perfecto. Ahí está. Solamente reprodujo ese archivo porque recuerden que le indicamos que solamente haga la grabación, perdón, la reproducción de un solo archivo. Ok, play one. Ahora vamos a hacer la grabación del micrófono posterior, rear, a 120 grados. Aquí, por ejemplo, como la orientación va a ser de atrás hacia adelante, yo estoy opuesto, entonces el nivel de captación se va a obstaculizar un poquito, ok, o en cierta medida porque debería estar ubicado allá atrás, ok. Igual vamos a hacer grabación manual. Listo. 3, 2, 3, 2, 1. Esta segunda prueba de grabación usando el micrófono posterior. Micrófono posterior, distancia aproximada como de 50 centímetros en equipo Zoom modelo H2. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Finalizando ahora. Ahí está finalizando. Vamos a prender otra vez aquí nuestro ampli para escuchar, ok. Presten atención qué tan buena calidad ofrece. Y aquí vamos a ir con el archivo, ok. Vamos a darle playback.
listo. 3, 2, 3, 2, 1, esta segunda prueba de grabación usando el micrófono posterior. Micrófono posterior, distancia aproximada como de 50 centímetros en equipo Zoom modelo H2. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, perfecto. Entonces ahí escuchamos muy bien cómo se grabó. Ya es el sonido distinto porque, como les digo, estamos ubicados en sentido opuesto a cómo recibe la señal el micrófono. Ok, vamos a cambiar esa configuración y por último vamos ahora a usar todos los canales. Ahí está su envolvente 2, pero ahora va a ser envolvente con 4 canales, es decir, todos los micrófonos van a estarse utilizando. Entonces, en teoría el sonido debe de ser mejor, mucho mejor todavía. Ok, a ver, antes de seguir vamos aquí a hacer una conexión porque no queremos quedarnos a medias. Ok, realmente estábamos aquí haciendo un video y no nos queremos quedar aquí a medias. Aquí permítanme conectar aquí el charger de esto. Ok, no hay problema. Ok, está todo bien, listo. Ok, ahora sí vamos a hacer esa grabación utilizando todos los micrófonos. Ok, de hecho mira, aquí ya cambia la pantalla. Ahí aparecen todos los micrófonos delante con la parte delantera, izquierda, derecha, igual parte posterior. Ok, 4 canales, todo listo. Enfrente está el LED indicando que está activo el micrófono y acá también. Ok, ahora sí, vamos a darle. Bueno, necesito apagar el amplificador porque si no se va a viciar el sonido. Ok, ahora sí, vámonos. Otro más. Ahí está. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Esto es una tercera prueba de grabación utilizando el sonido envolvente de 4 canales en grabadora de audio fabricada por Zoom modelo H2. Es sonido envolvente, 4 canales, distancia aproximada de 40-50 centímetros. Finalizando ahora. Ok. De hecho, cuando ustedes están grabando pueden dejar activo lo que es la función de autorec, pero como les vuelvo a decir, ahorita tengo la frecuencia, el sonido del abanico. Tal vez en la cámara no lo aprecien mucho, pero el equipo, el dispositivo sí lo detecta. Entonces tendría que estar en un lugar completamente silencioso para que pueda detectar esos cambios. Ok, estar en silencio absoluto, de pronto comenzar a conversar, a dialogar. Entonces ya es cuando empieza a grabar y al final, ya cuando me mantengo en silencio, ya se autodetiene la grabación. Ok, así como lo hicimos con la tableta, así exactamente sucedería con el micrófono o con el conjunto de micrófonos que viene equipado este dispositivo. Ok, pero no lo estoy haciendo así, lo estoy haciendo manual porque tendría que tener pues apagado el abanico y ahorita está la temperatura muy caliente. Entonces, bueno, vamos a escuchar qué tal se captó el audio. Ok, no, vamos a prender aquí el ampli. Ok, vamos a regresar. Vamos a hacer acercamiento. Ok, vamos a ir hacia adelante. Otra vez hacia atrás. Ok, vamos a darle reproducción ahora sí. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Esto es una tercera prueba de grabación utilizando el sonido envolvente de 4 canales en grabadora de audio fabricada por Zoom modelo H2.
Es sonido envolvente, 4 canales, distancia aproximada de 40-50 centímetros. Finalizando ahora. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aquí activado el surround en 4 canales, si queremos cambiar, vamos a entrar aquí a menú, y donde dice Rec Mode, que era donde podemos cambiar esa cuestión si es en MP3, en Wave. Mira, aquí no nos da opción de MP3. Ok, lo dejo bien en claro por si hay dudas de que, oye, quiero grabar con sonido envolvente 4 canales, pero en MP3 no es posible. Solamente las calidades que estás observando en archivo tipo Wave son las únicas que te ofrece. Es tal como decía el empaque de dicha grabadora. Ok, déjame ponerlo aquí. Ahí está. Aquí en el empaque está claramente especificado esa cuestión. Mira, ¿dónde está? Aquí vemos aquí que es en sonido estéreo, pero cuando usa los 4 canales solamente te va a dar la opción de Wave, y es en estas calidades. Ok, entonces no te va a dar opción de guardarlo en un MP3. Cualquier otro ajuste está permisible, pero cuando usas los 4 canales, ahí sí ya no es posible. Ya lo vimos ahorita que no nos da la opción. Ok, entonces ya por ejemplo ahorita cuando hicimos la grabación con sonido envolvente 4 canales, ahí incluso si se alcanzó a escuchar un poquito más el eco. Y vaya que tengo el abanico encendido, girando ahorita a su máxima velocidad. Entonces ustedes saben que cuando tenemos pues un motoventilador, pues eso interfiere con la recepción del sonido, de cierta manera o en gran medida lo interrumpe. Entonces si no tenemos el abanico encendido, pues ayuda más todavía a que se registre mejor la calidad del audio. Más sin embargo, si se alcanza a distinguir cuando usamos el esquema de los 4 canales, sonido envolvente, se escucha más completo el eco, todo, ok, porque está siendo captado tanto de frente como por detrás. Ok, entonces, bueno, vamos a apagar aquí nuestros dispositivos. Vamos a apagarlos. Ok, aquí vamos a regresar otra vez. Bueno, aunque, a ver, vamos a entrar otra vez a menú. Y para que vean que es verdad, cuando uno le da formato a la tarjeta, bueno, que es solamente la tarjeta, malamente pues se reajusta todo de fábrica. Mira, aquí por ejemplo vamos a entrar y bueno, vamos a entrar aquí a Remain, y aquí ya cambió, ya se va llenando poco a poco. Ahora nos queda esta cantidad disponible, este tiempo también. Vamos a regresar, vamos a ir a formato, enter. ¿Quieres formatear todo? Te voy a decir que sí. Por favor espera. Completo. Ok, ahora sí, no hay ninguna información, y de estar en 4 canales ya se volvió todo. Mira, ya se apagó la pantalla. Si volvemos a entrar al menú, va a empezar pues todo otra vez como venía de fábrica. El pre-rec, bueno, el auto-rec va a estar desajustado también. Y donde dice, mira, play mode, lo había dejado en play 1 y ahora reproduce todo. Light, otra vez se volvió a resetear, se autoapaga después de 15 segundos. Entonces básicamente cuando uno ejecuta la función de formatear, no solamente formatea la tarjeta, sino que te reinicia todos los ajustes. Entonces siempre hay que considerar esa cuestión. Si es que te gusta tener este equipo ajustado a ciertas condiciones o especificaciones, hay que considerar eso, ya que si le haces formato,
vas a perder los ajustes. Entonces en este caso yo te recomiendo que mejor formatees la tarjeta fuera del equipo y no usando el dispositivo, porque te va a resetear todos los ajustes. Ok, vamos a desconectar todo y está todo apagado. Ok, vamos a quitar su trípode. Bueno, aquí en realidad debería haberlo apagado desde aquí primero. Está power off. Ok, es alimentación de 9 volts a 300 miliamperes. Ok, quitamos el pequeño trípode. Está bien suave esto. Ahí está. Ok, va incluido. Por ejemplo, voy a colocar aquí vamos a colocar un pedestal. Vamos a usar el manguito para que vean cómo va a quedar. Ahí está. Y ahora lo pasamos por allá. Ok, quitamos aquí el móvil. Por ejemplo, este es nuestro pedestal y aquí vamos a insertar, vamos a poner esto. Ahí está. Es un ejemplo, ¿no? Ahí está. Ahí está el tripié. Es una base pedestal. Entonces, por ejemplo, aquí queda ya listo para que esté grabando, ya sea una persona que esté tocando un instrumento o varios que estén tocando un instrumento en un lugar relativamente bien aislado del ruido exterior. Entonces, en realidad este equipo realmente sí va a captar bastante bien lo que es el audio, no solamente de una persona sino de varias, y si es con fines de cuestiones musicales es muy recomendable esta grabadora de audio. Está ok, tienen. Vamos a destapar acá. Bueno, antes de destapar hay que ver el número de serie. Realmente no hay muchos equipos de estos, pero bueno, terminación 642 es un número de serie. Ok, vamos a destapar aquí la parte de las pilas. Todo perfecto, todo bien, nada mal. Ahí está. Como les había dicho, puede funcionar con pilas, dos pilas AA, ya sea alcalinas, recargables, y viene con su adaptador de corriente que está allá al fondo. Todo bien. Ok, la cuestión de la tarjeta de memoria. Aquí voy a recorrer. Mira, aquí esta tapita, por alguna razón que de repente la gente no sabe cómo usar las cosas y las dañan. Mira, vamos a ponerlo aquí. Esta pestañita, que es una patita precisamente donde atora y hace que se desplace, en el otro extremo no la tiene, está quebrada. Ok, puedes ver que está quebrado, más sin embargo una vez que tú la instalas no hay problema, se mantiene en su lugar. Ok, y aquí vamos a extraer la tarjeta de memoria. Ahí está, es de 1 GB SD. Puedes utilizar las que son high capacity, son de 4 GB hacia adelante. Ok, entonces en este caso yo creo que la 16 GB no habrá problema, pero si usas una de 32 GB, que prácticamente no amerita porque sí tiene buena capacidad, 32 GB no aseguro si la vaya a aceptar. Si quieres saber más especificaciones técnicas, yo te recomiendo que vayas a la página del fabricante con el modelo y consultes las especificaciones. Ok, entonces aquí va otra vez. Ahí atoró bien. Cuando uno la expulsa, no sale por completo, sino que le tienes que extraer así. Ok, es una pequeña observación que se le hace. No esperes como que te la va a botar así la tarjeta, pero mira, entra y sale muy bien. Ahí está. Ok, vamos a colocar aquí la tapita. Listo, ahí no se cae, todo bien. Ok, hasta golpeándolo, mira, no se cae. Ahí está, perfecto. Entonces, como les digo, es una opción muy buena
para personas que les gusta, las personas que les gusta ya sea hacer los podcasts, grabar algunas canciones a manera de demo con muy buena calidad de audio. Si tienes alguna banda, algún grupo que quiere hacer o grabar sus propias demos, también es muy buena opción. También si son personas que hacen alguna transmisión en algún programa vía internet, alguna estación de radio para fines educativos, conferencias, conciertos, etcétera, etcétera, ¿ok? Una ventaja es de que como es portátil y funciona con pilas, puedes ir precisamente a un concierto y ten por seguro que lo va a grabar con muy buena calidad de audio, ya que como dije, pues tiene esos 4 micrófonos incorporados y pues bueno, va a servir de mucho, ¿ok? Vamos a ponerle aquí el gorrito, mira, ahí está, mira, bien suave, ¿okay? Para efectos así como que de entrevista, algo en un área al aire libre, ahí está también, ¿ok? Bien, pues entonces de esta manera llegamos al final de este video. Espero les haya gustado, espero haya sido de utilidad. Realmente sí es una grabadora de audio bastante buena. Así a primera vista no aparenta mucho, pero la verdad, como ya vieron, sí tiene características muy interesantes, ¿ok? Entonces cualquiera que desee adquirir este producto, en la descripción vamos a dejar el enlace directo a nuestra tienda en línea y también vamos a dejar nuestro enlace directo a la página de Instagram. Nos pueden escribir ahí, pueden consultar fotografías de productos anteriores, videos cortos, etcétera, ¿ok? Y bueno, pues muchas gracias a las personas que se suscriben, gracias a las personas que escriben también los comentarios, a aquellos que comparten el video, a aquellos que dan like, muchas gracias también, se agradece. Y pues bueno, sin más, yo agradezco a todos la atención que brindaron en este video. Yo soy Bushwhacker y les deseo que tengan un excelente día. Saludos a todos, nos vemos hasta la próxima, bye bye.